este martes de poder. Yo doy gracias a Dios por sus vidas y por el privilegio de estar aquí en esta tarde compartiendo con ustedes. Yo le oraba al Señor y le decía, enséñame y permíteme ser ese instrumento con el cual tú hables a los corazones de tu amada iglesia. Y el Señor es tan fiel, asombroso y misericordioso que siempre busca hablarnos, enseñarnos, porque Él quiere que crezcamos en la sabiduría de su Espíritu, que podamos ir más profundo en su palabra. Y entonces yo escuchaba este dicho del mundo que dice que nada sucede de la misma forma dos veces. Y pues a lo mejor no está en la Biblia, pero yo le decía a Dios, o sea, sí, Dios, porque tomados de tu mano, nada puede ser igual. Tú siempre nos llevas en aumento, tú eres un Dios anti-estancamiento, siempre quieres llevarnos una milla más alto, siempre quieres enseñarnos, estirarnos, quitarnos de nuestra comodidad para llevarnos a lugares para gloria de tu nombre. Y entonces, esto es aplicable en todas las áreas, pero hablando de nuestras iglesias de Pura Vida Internacional, cada año se cambian los líderes. Nuevos hermanos se levantan en el liderazgo para gloria de Dios. Aquellos que eran líderes toman otro ministerio por mandato y misericordia de Dios. Y esto es asombroso porque Dios no nos pone en ciertos ministerios porque seamos los más pros, masters, expertos, sino porque Él conoce cada uno de nuestros corazones. Y cuando somos conscientes del plan glorioso de Dios y Él se revela en nuestras vidas y nosotros decimos, heme aquí, Señor, yo quiero ser parte de tu plan. Dios es fiel, no hace acepción y conoce nuestros corazones y nos lleva a donde sabe que puede trabajar en nosotros, donde nos puede hacer crecer, donde nos puede estirar, enseñarnos nuevas cosas. Entonces, cuando llegamos a un ministerio nuevo y tomamos esto, no lo hacemos solo, lo hacemos con la ayuda del Señor. Pero es un proceso de aprendizaje, como cuando un bebé aprende a caminar y da pasos y luego se cae y luego su padre con misericordia y ternura lo levanta para que vuelva a caminar. Así es nuestro Padre con nosotros cuando estamos en algo nuevo, cuando Él nos está usando. Pero entonces en este proceso de aprendizaje va a haber momentos así cúspides y va a haber momentos donde caigamos, va a haber momentos de risa y a veces de llanto. Luego nos vamos a sentir cansados y Dios va a renovar nuestras fuerzas y luego nos va a llenar de su gozo y es hermoso, pero su palabra dice que el hierro con hierro se afila y el hombre con el trato con el otro hombre también se moldea, es enseñado, su carácter es perfeccionado. Entonces, hay de varias sopas. Puede ser de que uno vaya a la iglesia así como de que entra, escucha, medio ve y se sale y como que no pasa más allá en la vida de uno. Pero puede ser que somos obedientes a la voz del Señor, de que todos estamos llamados a servirle, que tenemos una gran encomienda cuando estamos en sus caminos y empezamos a servir. Y entonces nos empezamos a relacionar unos con otros. Puede ser desde que estás cortando el césped, lavando los baños, limpiando sillas, poniendo sillas, tomando decisiones quizá en un liderazgo. El punto es que empezamos a interactuar, a relacionarnos con más hermanos y a veces estaremos muy de acuerdo en algunas decisiones, otras veces no. Pero por eso este martes Dios nos dice que nos levantemos en el poder de su amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el perfecto amor cubre multitud de pecados. Y lo vamos a ir entendiendo a través de esta historia de Noé en Génesis 9:18. Y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Entonces estamos hablando que es postdiluvio y la tierra ya fue
purificada y ya hay nuevas cosechas. Entonces Noé tenía su viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, estaba desnudo. Y si pensamos en esta palabra de desnudez, más allá de que es ausencia de ropa, podemos ver que a principios en Génesis habla de Adán y Eva, que cuando ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia y el conocimiento, fueron conscientes de su desnudez, de su pecado. Entonces, piénsalo así. Cuando nosotros estamos en nuestra familia, entramos a nuestra casa y esa puerta se cierra, hay una intimidad. Vemos quizá la desnudez de los que están a nuestro alrededor, su carácter, comportamientos, puntos fuertes, puntos débiles, nos conocemos. Un matrimonio cierra la puerta de su alcoba y se conoce la intimidad. Alguien con la intimidad en Cristo cierra la puerta de su cuarto y entra en esa intimidad donde el Padre nos conoce, donde sabe hasta lo más profundo de nuestro corazón, que incluso nosotras pues nunca nos pudiéramos imaginar que estaba ahí guardado, pero Dios lo conoce. Entonces, ver esta desnudez, ver estos puntos de donde titubeamos, donde somos débiles, donde nos falta ser perfeccionados por Cristo. A veces es muy fácil tomar una de estas dos actitudes que vamos a ver en este versículo. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y bueno, más adelante vemos cómo Noé bendijo a Sem y a Jafet. Pero aquí lo que podemos ver es que uno como humano puede tomar uno de estos dos bandos, ¿no? Veíamos que si estás en algún ministerio o te estás levantando en algún liderazgo o estás sirviendo en la iglesia, vas a relacionarte con tus hermanos y entonces vas a empezar a conocer cosas que te pueden gustar o que puedes no estar de acuerdo. Y es normal porque ahí nadie va a ser perfecto. El único perfecto es Dios. Y entonces somos pecadores y vamos a tener fallas. Y uno, conforme más está cerca de otra persona, más consciente puede ser de estas fallas. Pero podemos tomar esta actitud que tomó Cam de ver a Noé y quizá decir, híjole, está desnudo, pecó, tomaron malas decisiones y así Dios lo está usando y se está equivocando, y Dios, tú lo mandaste a hacer el arca, no te habrás equivocado. Y no solamente que quede ahí en los pensamientos y en el corazón, sino que corrió y lo murmuró con sus hermanos. Y podemos ir en esta actitud de exponer, de empezar a generar división, desacuerdos, de sembrar espíritus extraños al amor de Dios, o sea, ajenos al amor de Dios, contrarios al amor de Dios. O podemos tener esta actitud de Sem y Jafet, que eran conscientes de la desnudez de Noé, eran conscientes de que había una situación difícil, que había pecado, pero ellos, gloria a Dios, doy gracias a Dios por la vida de estas dos personas que nos enseñan que, exacto, el perfecto amor cubre multitud de pecados, y el amor por su Padre hizo que ellos entraran a la tienda y ni siquiera voltearan a ver con morbo, con ahí para ver qué estaba pasando, no, sino que lo cubrieron. Y podemos nosotros decidir qué hacer con nuestra lengua, porque Dios nos ha dado poder en la lengua y dice que la lengua tiene poder de hablar vida o muerte, y podemos ir a hablar en contra de nuestros hermanos, podemos ir a decir que estoy en desacuerdo, podemos ir a hablar de malas experiencias, o podemos ir y comunicárselas al oyente perfecto, al oyente que sin duda nos puede ayudar en cualquier situación difícil, que es Dios.
Y Dios ya dirá, Dios ya moverá. Y con esto no digo que cubrir sea sinónimo de solapar y de hacernos de la vista gorda y pensar que no pasa nada si vemos que pues alguien está haciendo mal, pero ir primero a los pies de Dios y usar nuestra lengua para ser intercedores por esa persona, interceder por aquellas situaciones que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero que Dios puede mostrar en su palabra la dirección correcta y obrar en la vida de esa persona o de ese ministerio o de la iglesia, y al contrario, soltar palabras de vida, y que si algo vemos que no nos gusta, ser como Sem y Jafet, que fueron esos que se levantaron y hicieron un llamado al cambio, que no corrieron junto con Cam y empezaron a murmurar o a burlarse o a dividirse o a hablar en contra de su padre, sino que hicieron un cambio y lo cubrieron con amor, como lo hizo y lo hace Jesús por su iglesia, por su novia. Y entonces nosotros somos ese cuerpo de Cristo, somos la iglesia, pero nos congregamos en un lugar físico que es un templo. Y en los templos, en esa congregación, siempre va a haber cosas que, digo, te gusten o no nos gusten, pero al final de cuentas eso es en todos lados. Y Dios nos dice, sean fuertes en el amor, sean poderosos en amarse los unos a los otros. Y en 1 Samuel 12:24 dice, solamente temed al Señor y servirle en verdad con todo nuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y entonces es como de que Dios, entonces, ¿a qué soy llamado? Pues a servirle a Él, a que nuestra mirada, decirle, Dios, por favor, redirecciona mi mirada al único que tengo que estar viendo, a entender que se trata de ti, no de mí, ni de las circunstancias, ni de los que están a mi alrededor. Y cuando hacemos eso, como que en una foto, cuando desenfocas y pones claro solamente al personaje principal de esa fotografía, que es, en este caso es Cristo, pues entonces todo está desenfocado, y no es que no nos importe, sino que nuestra actitud y reacción ante eso va a ser diferente. En 2 Crónicas 19:9 dice, y les dio órdenes diciendo, así haréis en el temor del Señor, con fidelidad y de todo corazón. En Ezequiel 18:9 dice, que andan mis estatutos y mis ordenanzas obrando fielmente, ese es justo, ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. Y se me hace muy hermoso cómo Dios recalca en muchas partes de su palabra el concepto de fidelidad. Y en la Biblia habla de que el que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso, porque no puedes decir que amas a Dios a quien no has visto y aborrecer a tu hermano a quien has visto. Entonces, este año que nos vamos a levantar para gloria de Dios y por gracia de Dios, con poder para ser partícipes de su plan majestuoso sobre esta tierra, pues Dios nos llama a ser fieles a nuestros líderes, a nuestros pastores, a sus mandatos, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y nosotros debemos ser fieles en esas cosas, ser fieles en lo poco, ser fieles en nuestro servicio, porque Dios ve y pesa nuestros corazones y dice que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Y si demostramos que podemos ser fieles en lo que vemos, podremos decirle a Dios que somos fieles a Él. Y me encanta, y para terminar quiero leer Ezequiel 16:8, que dice, entonces pasé junto a ti y te vi, y aquí tu tiempo era tiempo de amores, extendí tu manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Porque Dios nos vio en ese tiempo que estábamos corriendo tras tesoros de terrenales, y entonces no nos juzgó, no causó división así entre nosotros, sino que dice que fue a la cruz y su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. O sea, esa sangre nos cubrió.
nos redimió, nos perdonó y nos transformó. Y ese debe ser nuestro corazón este año y los que vengan para con el cuerpo de Cristo. Y eso créeme que va a transformar tu manera de servir, nuestro ministerio, nuestra forma de llegar a la iglesia, nuestra forma de amar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a los que están allá afuera, porque nosotros dentro de la iglesia tenemos ya ese privilegio de conocer a Jesús. Ya basta y ya no es tiempo de tomar leche como bebés espirituales, sino comer el alimento sólido de la palabra de Dios y crecer en madurez, crecer en amor, empoderarnos. Que dejar que el poder del Espíritu Santo nos llene y avanzar con poder. Poder no es ser el más fuerte, el más aletrado, el más conocido, el más famoso. Poder es avanzar en Cristo, o sea, ser moldeados por Él, ser perfeccionados en nuestro carácter, ser perfeccionados en nuestro amor, en nuestra paciencia, en nuestra forma de hablar, de amar, de enseñar, de interceder por los demás, fortalecernos en ese poder para ir tras los que están perdidos, porque allá afuera hay jóvenes, hay hombres, mujeres, matrimonios, niños con tanta necesidad y nosotros debemos estar fortalecidos en Cristo para ir a amar a los que están allá afuera y decir, sí Señor, heme aquí, yo quiero que el poder de tu amor obre en mi vida y en mi iglesia y yo voy a hacer este año y los que vengan un llamado al cambio en mi forma de amar y de levantar a los demás. Espero que esta palabra haya sido para ti de tanta bendición como lo fue para mí y nos vemos en otro martes de poder. Bye.